Bueno, lo primero es agradecerle a la Fundación Educativa Carlos M. Castañeda y en especial a Lilian Castañeda por esta oportunidad de compartir con ustedes aquí. Es para mí un gran honor estar aquí junto a todos ustedes. Bueno, me han pedido que hable sobre las dinámicas actuales del periodismo en Cuba. Es una tarea bastante complicada. La inmensa mayoría de los presentes en este conversatorio conocen cómo se desenvuelve el sistema de prensa cubano, el cual en pocas palabras es una anquilosada maquinaria inspirada en el extinto sistema soviético, donde todos los medios están controlados por el Estado. Un Estado que está dotado de una ideología oficial y que se ríe por los dictados inapelables de un caudillo, en este caso Raúl Castro ahora, de una mentalidad estalinista totalmente. La entidad encargada de dirigir a la prensa desde el poder castrista es el departamento ideológico del Comité Central del Partido Comunista, quien dicta a todos los medios no solo lo que debe publicarse, sino cómo debe hacerse. Al respecto, les contaré algunas experiencias personales y seguramente aquellos periodistas o comunicadores que alguna vez trabajaron en Cuba vivieron experiencias similares. Durante un año trabajé en la emisora estatal Radio Reloj y allí pude notar cómo funciona la censura bajo un régimen totalitario, ¿no? Por ejemplo, los directivos de la emisora recibieron la ridícula orientación de no poner la palabra dengue cuando fueran a referirse a la campaña sanitaria que se hacía en el país para disminuir los altos índices de infestación que existían en ese momento y la epidemia que se había regado por todo el país. Fue algo que viví, ¿no? Fue una experiencia personal. En otra ocasión, un veterano reportero de la emisora le impidieron publicar un trabajo que hablaba sobre la escasez de uniformes escolares y las numerosas quejas de la población con referencia a eso, simplemente porque la directora recibió una orden de arriba donde sencillamente le decían que no se podía publicar nada sobre ese tema. El trabajo quedó sin publicarse, ya estando hecho. En varias ocasiones fui testigo de cómo funcionarios del Comité Central iban a la mesa del jefe de redacción y le daban orientaciones precisas de qué debía publicarse y qué no debía publicarse. Una joven periodista de la emisora muchas veces pidió mayor autonomía para esta emisora porque debía regirse primeramente las noticias del día. Hasta que el periódico Granma no saliera, no se publicaban las noticias del día en Radio Reloj. Es decir, en pocas palabras, la prensa oficial va por un lado, el mundo de los planes económicos cumplidos, el arreglo del bache de la esquina, o la leve crítica a la mastodóntica burocracia que hay en Cuba, y la realidad por otra, ¿no? Un pueblo lleno de necesidades materiales insatisfechas, falta de libertades políticas, graves violaciones de los derechos humanos. En resumen, un pueblo que en su inmensa mayoría tiene como única esperanza abandonar el país. Sin embargo, el panorama de la prensa y el periodismo sobre Cuba va cambiando lentamente gracias a la era digital y el acceso a Internet y la aparición de Internet. Aún con las grandes limitaciones económicas y de infraestructura que existen para el acceso a Internet en Cuba, el florecimiento del periodismo alternativo e independiente es una realidad palpable. Periódicos digitales sobre la isla, pero creados en el exterior, obviamente, como Diario de Cuba, Cubanet, cuentan con una red bastante amplia de colaboradores dentro de Cuba. Dentro de la isla también está el periódico digital 14 y medio de la conocida Joanny Sánchez. Han surgido también documentalistas y periodistas que usan como plataforma el audiovisual, es decir, tratan de hacer un periodismo televisivo. Y cabe destacar a Ignacio González, que tiene un programa que se llama En Caliente Prensa Libre, o a Iliana Hernández con Lente Cubano. La era digital ha traído consigo la democratización del panorama informativo y en Cuba es muy famoso el llamado paquete, que es una gran masa de información y contenido fundamentalmente de ocio que se descarga de internet y antenas satelitales y circula de manera informal a través de disco duro y memoria flash. Su rápida expansión hace que hoy llegue a miles de personas en Cuba y que sea una acción totalmente tolerada por el régimen. Sin embargo, menos conocido es el llamado paquetito. Este paquetito es una opción, es el paquetito, digamos, disidente, ¿no? Se centra en información y contenidos mayormente de corte político censurados por el régimen y que los distribuidores y los creadores del paquete no se atreven a poner. Deseo resaltar la labor de esta persona porque calladamente burla la censura del régimen ofreciendo los noticieros de Televisión Martí, resúmenes de la prensa independiente escrita como 14 y medio, Diario de Cuba, Cubanet, entre otros. Ofrece documentales y otros materiales a los cuales de otra manera cientos de cubanos, sobre todo en la capital del país, no tuvieran acceso.
En Cuba han surgido con una línea editorial menos crítica con el régimen otros medios como On Cuba, El Toque, Periodismo de Barrio y El Estornudo. Estos dos últimos proyectos están formados casi íntegramente por periodistas egresados de las universidades cubanas. Y aunque no tienen una línea editorial abiertamente contra el régimen, son una bocanada de aire fresco al complaciente periodismo oficial. Y han sufrido, sobre todo Periodismo de Barrio, sufrió recientemente una represión cuando fueron a cubrir el desastre natural que había ocurrido en Baracoa, del huracán Matthew. Ahí fueron detenidos por las fuerzas, porque el régimen no permitía que periodistas que no fueran oficiales cubrieran el desastre que había ocurrido en Baracoa al paso del huracán Matthew. Es decir, con estos datos quiero resaltar que los periodistas independientes de manera lenta están creciendo en Cuba, gracias a las nuevas plataformas de comunicación y a pesar de los obstáculos materiales, jurídicos e institucionales en que deben desarrollar su labor. El malestar ya no solo proviene de los periodistas independientes, sino de los periodistas oficiales también, y lo han manifestado de manera pública. Ejemplo de ello es la carta que escribieran los reporteros del diario Vanguardia de la provincia de Villa Clara al Comité de la Unión de Jóvenes Comunistas, exponiendo claramente la práctica constante de la censura, impuesta en la mayoría de los casos por personal ajeno al periódico. A cara descubierta, los jóvenes hacían ver la existencia de coacción, no solo por los directivos de los medios, del medio en este caso, sino por agentes de la seguridad del Estado. Las palabras de estos colegas fueron muy claras y están publicadas en internet. No tenemos tapujos, y cito, no tenemos tapujos para decir aquí hoy que fuerzas extraperiodísticas nos investigan en nuestros centros de trabajo, nos siguen paso a paso y nos llaman a contar por la publicación de comentarios o trabajos polémicos, decían los periodistas del periódico Vanguardia. Dicha carta fue revelada en medio de una callada cacería de brujas que se había desatado contra los periodistas oficiales que colaboran con medios alternativos como On Cuba o El Toque, una opción muy atractiva para algunos debido principalmente a los bajos salarios que cobran los periodistas oficiales y a la posibilidad de escribir con mayor libertad. Un periodista amigo que trabaja en Juventud Rebelde me contó que él fue testigo de una reunión de la directiva de ese periódico donde se le exigió a los periodistas de allí cesar las colaboraciones con On Cuba, si no podían ser expulsados de manera definitiva de su puesto laboral. Por esta misma fecha, la subdirectora del periódico Granma, el órgano oficial del Partido Comunista, pronunciaría unas palabras un tanto apocalípticas en un pleno de la oficialista Unión de Periodistas de Cuba, donde hacía ver la probabilidad de un estallido social si volvían los agobiantes apagones de hace 2 décadas atrás. Un periodista oficial holguinero se atrevió a reproducirlas en su blog personal y le costó la expulsión de su centro laboral. El periodista uruguayo Fernando Rasberg, quien lleva más de 20 años viviendo y trabajando en Cuba como periodista freelance, también ha sido objeto de descalificaciones y calumnias por parte de los alabarderos del régimen, quienes lo han amenazado con expulsarlo del país e incluso hasta partirle los dientes. A esas agresiones Rasberg ha tratado de defenderse como puede. Sin embargo, no tiene manera legal de parar esas amenazas a su labor como reportero. Estas anécdotas reflejan los grandes riesgos en que debe desenvolver su labor un periodista en la isla, y ya no son solamente aquellos que colaboran con medios abiertamente anticastristas o antirrégimen. Pero bueno, en mi opinión, no creo posible en estos momentos el regreso de una primavera negra como la del año 2003, donde el ya fallecido dictador Fidel Castro encarceló a 28 periodistas independientes acusados de atentar contra la integridad del Estado cubano y difundir propaganda enemiga. Pero el régimen, indiscutiblemente, no se ha movido ni un milímetro en su naturaleza represiva y las leyes que penalizan el ejercicio libre del criterio permanecen incólumes. Un ejemplo de lo que digo le ocurre en estos momentos a mi colega Henry Constantin, vicepresidente regional de la CID para Cuba, quien ha sido acusado del delito de usurpación de capacidad legal, no se sabe qué cosa es eso, por el solo hecho de realizar entrevistas en la vía pública. Henry Constantin podría ser sometido a una condena de 3 meses o 1 año de privación de libertad simplemente por tratar de realizar su labor periodística de manera independiente. El castrismo hace caso omiso de la exigencia de entidades internacionales como Reporteros Sin Fronteras, el Comité Internacional para la Protección de Periodistas y la Sociedad Interamericana de Prensa de respetar la libertad de expresión, aún en el nuevo contexto donde el régimen ha restablecido relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Y esa ha sido una exigencia de estas organizaciones en el nuevo contexto de que el Estados Unidos, el gobierno norteamericano, ponga sobre la mesa el respeto a la libertad de expresión a los periodistas en Cuba.
Por eso sigue vigente aquella recomendación que hiciera el Premio Nobel de Literatura, el francés Albert Camus, que a mí me encantó, hace más de medio siglo. Este gran escritor nos conminó a todos los periodistas a reconocer el totalitarismo y denunciarlo, no mentir y saber confesar lo que se ignora, negarse a cualquier clase de despotismo, incluso provisional. Esa sigue siendo la batalla más compleja y difícil de los periodistas en la Cuba de hoy. Muchas gracias.